Lectura del libro de los Números. El Señor habló a Moisés: Di a Aarón y a sus hijos: esta es la fórmula con que bendeciréis a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas todas las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y María conservaba todas esas cosas, meditándolas en su corazón. Los pastores volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído, todo como les habían dicho. Al cumplirse los 8 días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Hoy celebramos la solemnidad del dogma de María, Madre de Dios, en griego Theotokos. Para comprender el calado de esta solemnidad es necesario conocer el íter, la razón por la que tiene lugar el dogma o la proclamación de este dogma. Tuvo lugar en el año 431 en el concilio de Éfeso. Fue convocado el concilio por el emperador Teodosio II y fue presidido ese concilio por el patriarca de Alejandría. ¿Por qué se convoca el concilio? ¿Qué problema hay? De fondo había una diatriba, una discusión teológica que puede parecer insignificante, pero cuyo calado es grandísimo. Por una parte, un grupo de teólogos sostenía que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que la segunda persona de la Santísima Trinidad asumió verdaderamente, sin dejar de ser Dios, nuestra condición humana. En Cristo habría, por tanto, una única persona, pero 2 naturalezas. La naturaleza divina, engendrado antes del tiempo,
y la naturaleza humana que tiene Jesús a raíz de su concepción en la Virgen. Para estos, María sería Madre de Dios, porque Cristo, Jesús, es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero existía otro sector minoritario, pero con mucha fuerza, dirigido por Arrio, después por otro teólogo, Nestorio, que sostenía que no era así, que ellos más bien venían de una corriente que se denomina adopcionista, en el sentido de que consideraban que Dios había adoptado a un buen hombre. La máxima de ellos era: Dios habita en Cristo, es decir, en el Hijo de María, como en un templo. Dios no puede tomar carne humana. Como el Todopoderoso, la divinidad, va a encarnarse. Para ellos María, por tanto, sería madre del hombre. Sería Cristotokos, madre de Cristo, pero no madre de Dios, porque Dios verdaderamente no se encarnaría. Dios habitaría en la persona de Jesús como en un templo. Contra esta argumentación teológica, la Iglesia declara en el Concilio de Éfeso que María es madre de la única persona, Cristo, donde habitan dos naturalezas a raíz de la concepción, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y que María, por tanto, es madre de Dios y no madre de un hombre, sino madre del Hijo de Dios que asume nuestra condición humana. ¿Qué importancia tiene esto? Porque pudiera parecer una discusión teológica irrelevante para nosotros, pero no es así. Nos habla en primer lugar de la verdad. El Hijo de Dios asume nuestra condición humana sin dejar de ser Dios. En Jesús hay una única persona, pero dos naturalezas, la humana y la divina. Y esto es fundamental porque Cristo asume nuestra condición para liberarnos del pecado. Había una máxima entre los padres de la Iglesia que decía: lo que no es asumido no es perdonado. Cristo asume nuestra condición humana para perdonarnos los pecados y por lo tanto eleva nuestra condición de criaturas dañadas, heridas por el pecado, las eleva a la condición de hijos. Consecuencia: un cristiano, a pesar de las dificultades de la vida, tiene que tener esperanza. ¿Por qué tengo que tener esperanza? Porque tengo certeza del amor de Dios. Porque tengo certeza de que el Todopoderoso, sin dejar de ser Dios, se ha encarnado para liberarme del pecado. Y ante mis problemas, que los tengo, ante nuestras cruces, que las tenemos, hay esperanza. No estamos solos. Dios nos sostiene, Dios con su gracia nos eleva, Dios nos ama, no solo perdona nuestras culpas, sino que además nos eleva a la condición de hijos, de manera que podemos disfrutar de aquellos dones celestiales y divinos que solo le corresponden a Dios, pero que tú como hijo adoptivo también puedes disfrutar. ¿Y eso qué implica? Implica que mi vida no puede estar basada en mis problemas de aquí y ahora. Ante mis problemas de aquí y ahora, pediré al Señor que me ayude. Ante los problemas que tengo en la vida, ante las cruces, pediré al Señor que me dé fuerzas. Pero yo sé que esta vida pasa, pero después de esta vida hay otra. La muerte no es el final, porque Cristo, gracias a su resurrección, nos ha comprado, pagando la deuda contraída por nuestro pecado, para que tengamos vida eterna. Y de ahí proviene nuestra esperanza. Y este es el testimonio que tenemos que dar ante el mundo, ante una sociedad que a veces parece que no quiere escucharnos. Nosotros tenemos que llevar esperanza. Hace unos días leía cómo un famoso actor español, Santiago Segura, ignoro si cree o no cree, tiene en la UCI a un íntimo amigo, Resines, que también es actor y que está en la UCI porque tiene complicaciones con el COVID. Y él, que tendrá la fe que tenga este hombre, ha pedido que se rece para que Antonio Resines pueda sanar de la enfermedad que tiene.
Porque él tiene fe, pide que se rece. Supongo que si Santiago Segura no tuviera fe, no pediría que las personas que tenemos fe rezáramos. Porque tiene fe, es luz en medio del mundo. Vivirá, no lo sé cómo vive, pero sé que no ha tenido miedo en pedir públicamente que se rece por alguien que es importante para él. Nosotros tenemos que ser testimonio del amor de Dios en medio del mundo. Porque Cristo se encarnó sin dejar de ser Dios, asumió nuestra condición, nos eleva a la condición de hijos, nos hace tener esperanza, puesto que sabemos que no estamos solos, y nos hace tener puesta nuestra vista en el más allá, puesto que sabemos que la muerte no es el final, sino que es la puerta que da acceso a la vida eterna. Y esto transforma nuestra vida, nos hace encajar los problemas de la vida con otra óptica, no la de aquel que ve que pasa el tiempo y que se va a morir, sino de aquel que tiene esperanza, puesto que sabe que la muerte no es el final, pero que además aquí tiene consuelo, porque se acerca al Señor y eso le da fortaleza y le da consuelo ante los momentos de dificultad, ante los momentos de cruz. Segunda enseñanza, nos tiene que dar fuerzas el saber que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, nos tiene que dar fuerzas para ser testigos de la verdad. Cuando él es preguntado por Poncio Pilato, él dice, yo para esto he venido, para ser testigo de la verdad. Y solo la verdad nos hace libres. Y solo la verdad nos ayuda a vivir verdaderamente la justicia y construye un mundo mejor. Seremos defensores de la verdad cuando, por ejemplo, defendamos la vida desde su inicio, que no es el nacimiento, que es la concepción, hasta la muerte natural. No puede ser que hoy en día se hable del aborto o de la eutanasia como un derecho, porque no lo es. Es un atentado a los ojos de Dios, puesto que la vida es un don de Dios. Y los cristianos tenemos que defender la vida, como tenemos que defender la familia natural, que es aquella compuesta según el designio amoroso de Dios cuando nos creó por el hombre y por la mujer. La unión heterosexual de un hombre y de una mujer que forma la familia natural, sobre la que se basa la sociedad. En tercer lugar, tenemos que defender los derechos de Dios. Los derechos de Dios que, por ejemplo, se están conculcando cuando, con la ideología de género que tanto predicamento tiene ahora, se intenta borrar la huella del Dios creador en su obra, que es la criatura. Hombre, pues que es que nacemos hombres o mujeres, porque es así, físicamente, genéticamente, nacemos hombres o mujeres. Y se quiere quitar esa huella de Dios. Y solo cuando respetemos los derechos de Dios, respetaremos la obra de Dios. Ahora que tanto se habla de respetar el planeta, ¿qué motivaciones tan egoístas? Tenemos que cuidar el planeta, que no subamos más de 1,5 grados, porque se va todo al carajo, dicen algunos, porque se hunde todo. ¿Esa es la motivación que un cristiano tiene que seguir? La motivación que tenemos que seguir es la de respetar los derechos de Dios, que es el creador y por tanto el dueño de todo lo que existe. Y si respeto a Dios, respetaré la obra que Él ha creado, la vida, la familia, el mundo, y haré un buen uso de todos esos dones. ¿Por qué? Porque es obra de Dios, y Dios tiene derechos y yo tengo deberes. Cuando tú educas a los tuyos en esta verdad, que Dios es el Señor, y la criatura no es el dueño del mundo, es como mucho un administrador, entonces le estás enseñando a hacer un buen uso de todo lo que tiene, de los dones y talentos que Dios y sus padres han concedido a los hijos. Y de esa manera consumiremos justamente los bienes que el Señor nos ha dado, sin poner el corazón en ellos, porque fueron para nuestro servicio y no para nuestra esclavitud, sin idolatrarlos, haciendo un buen uso de los mismos y compartiendo con los que sufren y necesitan que yo sea generoso, compartiendo, como Dios lo compartió conmigo, esos dones, compartiéndolos yo con los que sufren, pasan por la vida y su necesidad me pide ayuda. Queridos amigos, hoy celebramos la solemnidad, el dogma de María, Madre de Dios, la Theotokos. Cristo, sin dejar de ser Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna para compartir nuestra suerte y para hacernos herederos al reino de los cielos. Él que nos ha dado tanto para sacarnos de la pobreza
a la que el demonio y el pecado nos tenían esclavizados, se merece que nosotros creamos en el poder de la gracia, en el poder de Dios, que ha venido para crear un mundo más justo y mejor, no basado en el egoísmo, sino en el amor y en la verdad. Que el Señor cuente con nosotros.